programa de traducción de la Facultad de Letras. Para nuestro programa es muy grato contar hoy día con la participación de destacadas invitadas, quienes nos expondrán desde su perspectiva como investigadoras, traductoras y editoras acerca de la traducción de literatura infantil. En primer lugar, quisiera hacer una breve presentación de nuestras expositoras y enseguida ellas tendrán 15 minutos para presentar su tema. Junto a mí, la profesora Carolina Valdivieso Ovalle, quien es traductora inglés, francés, español y magíster en literatura de nuestra universidad. Actualmente es parte del cuerpo de profesores del programa de magíster en traducción, donde dicta cursos de traducción literaria. Carolina también ha participado en importantes proyectos de investigación y traducción, entre los que destacan los estudios relacionados con traducción y cultura. Además, la profesora Valdivieso ha traducido y publicado numerosos libros de literatura infantil y es miembro de la sección chilena de la Organización Internacional para el Libro Juvenil, IBI, cuya misión es promover el entendimiento internacional a través de los libros para niños y jóvenes. También nos acompaña nuestra profesora invitada Irene Prüfer, quien es licenciada en Germanística y Romanística de la Universidad de Heidelberg y doctora en Filología Inglesa de la Universidad de Alicante. El tema de su tesis fue la traducción de la emocionalidad alemán, español, inglés con un corpus de literatura infantil. Entre sus variadas líneas de investigación destaca la traducción de literatura para niños. Además, la profesora Prüfer es autora de numerosos libros especializados y ha sido profesora invitada y ponente en diversas universidades de Europa, Asia, África y América. También está hoy día en esta mesa redonda la señora Paula Claro Uneus. La señora Claro es la tercera hija de Marcela Paz, la querida autora de Papelucho. Desde el año 1994 ha sido directora ejecutiva de la Sociedad Ediciones Marcela Paz, la cual está constituida por una junta de accionistas compuesta por los 5 hijos de Marcela Paz y un directorio. Ha dedicado su tiempo a las ediciones y reediciones de la obra de Marcela Paz, a las traducciones y ediciones extranjeras y a muchos nuevos proyectos que surgen día a día y de los cuales al menos el 60% llega a concretarse. En este sentido, hay bastante demanda de personas que realizan sus tesis y trabajos de posgrado sobre Marcela Paz y su obra. Las profesionales que presento a continuación pertenecen a un equipo de la Fundación Biblioteca Central para Ciegos, que ha ganado una serie de proyectos financiados por diversas entidades, como Fondar, Mineduc, Senda, CERVEL, Movistar, entre otras. Cada uno de estos proyectos ha tenido como objetivo beneficiar a niños, jóvenes y adultos con discapacidad visual. Está con nosotros Claudia Pérez Ruiz, quien es profesora de castellano, titulada de la Universidad Católica de Valparaíso, y profesora de educación diferencial, especialista en discapacidad visual de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Desde el año 2003, Claudia trabaja en la Biblioteca Central para Ciegos como encargada de la diagramación y revisión de textos en braille. También nos acompaña Carmen Gloria Villagra Müller. Carmen Gloria es secretaria ejecutiva bilingüe y desde el año 2004 se desempeña en la Biblioteca Central para Ciegos como encargada de la diagramación e impresión de textos en braille. Daremos comienzo ahora a nuestra mesa redonda. En primer lugar, se dirigirá a ustedes la profesora Carolina Valdivieso. La invitación que nos ha hecho venir aquí decía traducir a Papelucho.
Ese es el título de esta mesa redonda. Y en ese enunciado aparentemente simple, inmediatamente podemos entender de que Papelucho no se va a quedar en su texto original, de que hay interés por entender, por difundir, por comprender, por divulgar a Papelucho. Eso significa traducir a Papelucho. Todas las obras literarias, cuando van más allá del público que primero las conoce, se traducen, y normalmente la industria editorial revela el éxito de una obra cuando dice traducido a tantas lenguas. Eso quiere decir que una obra es interesante para otros públicos más allá del público primero, ya sea porque ese público primero se entusiasmó o porque hay otros públicos que lo están esperando venir. Y eso es lo que ha pasado con Papelucho. Veamos por qué este interés por traducir a Papelucho. Nadie podría decir que Alberto Fuguet sea un escritor nacionalista, criollista, muy afanado por lo que sea el chilenismo, sino que Alberto Fuguet generalmente es percibido por un escritor muy relacionado con la cultura anglo. Recordemos que él no se educó en Chile, él se educó en California y tuvo que elegir qué idioma hablar. Y Alberto Fuguet se refirió muchas veces a Papelucho, y yo he elegido esta tarde en esta breve presentación este concepto de Fuguet, que dice: el que no sabe quién es Papelucho no ha sido niño, no tiene niños o simplemente no es chileno. Rotunda su afirmación. Después de eso, ¿qué más podríamos decir? Agregar que la autora recibió el Premio Nacional de Literatura. Hay tantos autores que han recibido el Premio Nacional de Literatura que no nos acordamos quiénes son o no nos acordamos que escribieron, pero de Marcela Paz sí que nos acordamos. ¿Por qué lo recibió y por qué hasta el día de hoy nos recordamos de eso y es valorada por eso? Porque en nuestra literatura chilena faltan personajes de carne y hueso. Hay muchas novelas muy bien escritas, pero personajes propiamente chilenos de carne y hueso no son muchos. Entonces vemos que ¿cuánto empieza a pesar este Papelucho? ¿Por qué perdura? Tenemos el personaje, tenemos esa validez a través del tiempo y tenemos la ratificación por parte de otros autores del panorama literario chileno. Si vamos más allá de nuestras fronteras, siempre en lo más cercano y lo más actual, tenemos que ahora en marzo se celebró el segundo Congreso Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil en Colombia. Hace 7 años fue en Colombia. Con ocasión de ese congreso se presentó un libro, una investigación que se había mandado a hacer con la debida anticipación, que se llama Hitos de la Literatura Infantil y Juvenil Iberoamericana. Se encargó a distintos especialistas y estudiosos de los distintos países de Iberoamérica que eligieran de 5 a 8 obras con el encargo textual que fueran un hito en su país, que trascendieran en el tiempo por diversas razones, pero sobre todo que cruzaran las fronteras y que hoy formaran parte de la literatura universal. Fíjense ustedes, 5 a 8 obras que partieran de la literatura infantil y juvenil, que fueran hitos y que ahora se le consideraran parte de la literatura universal. ¿Qué se eligió en Chile? Papelucho. Hagamos un ejercicio comparativo. ¿Quién acompañó a Papelucho en esa selección de hitos de nuestro país? Las poesías de Gabriela Mistral. Nadie podría discutir entonces el nivel literario de los 5 hitos que mandó Chile a este volumen que fue al Congreso Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil. Comparemos ahora qué mandaron otros países para representarlo en estos hitos. Nicaragua, adivinen qué dijo que lo representaba: Rubén Darío, a Margarita de Baile. Ese era el hito nicaragüense. Argentina, ¿qué dijo? El Reino del Revés, de María Elena Walsh. Entonces, ¿por qué se quiere traducir a Papelucho? ¿Cuál es el interés de traducir a Papelucho? ¿Qué representa Papelucho? Ahí están los hechos. Lo que dice un autor, se puede decir un poco insolente acá en Chile, y lo que dice el resto del panorama iberoamericano. A raíz de que ya quedó claro en el Congreso y quedó este estudio que era un hito Papelucho, otros panoramas locales empezaron a replicar el eco de Papelucho, nuevamente en el 2013. Y el mismo mes de marzo del 2013, un boletín de literatura infantil y juvenil de Bolivia reseña Papelucho, el Papelucho editorial del Pacífico, con la carátula que conocemos en portada, y dice en Bolivia, ahora, en el pasado, la gran virtud de este diario es mostrarnos dos cosas: modismos divertidísimos del lenguaje y que las travesuras, lo que se dice travesura, le pueden pasar a cualquiera. Ahí tenemos que Papelucho no tiene que ser traducido a otras variantes del español, porque en Bolivia, en marzo del 2013, se divirtieron con Papelucho y lo entendieron.
Y esto está reseñado en un boletín de literatura infantil y juvenil. Entonces tenemos que este personaje de carne y hueso, de esta obra ya catalogada de hito, no de la literatura infantil y juvenil, sino que de la literatura universal, está produciendo repercusiones y ha realizado un recorrido de más de 60 años donde está buscando otros canales y está buscando llegar a otros públicos que hablan otros idiomas. Esta es la ilustración con que nació el año 47, que fue hecha por la hermana de la autora, por Yola Uneus. Fíjense el niño flacuchento, orejón, con los pelos parados, travieso, y lo miramos y quizás nos acordamos de lo que éramos nosotros, más nosotros que ustedes, cuando lo leímos cuando niños, y nos produce nostalgia, añoranza, una cierta dulzura. 60 y tantos años después, Papelucho se ve así. Esa ilustración ya no es la de Yola Uneus, está tomada de la de Yola Uneus, pero está hecha con otro colorido y con otro lenguaje visual más propio del tercer milenio. Hecho en ejercicios de clase de traducción literaria y de seminarios, en fin, varias veces crítica de traducción de Papelucho, y hemos visto esta como traducción visual. En opinión de algunas de las alumnas, que esta ilustración más actual de Papelucho tiene rasgos de la animación japonesa, y yo creo que algo tienen de razón. Ya el niño no tiene el aspecto como tan travieso, digamos, bonachón. Este es más pícaro, es un niño que se ve, este podría ser bullying, quizás el otro nombre. Después se ha dicho que este tampoco tiene esos rasgos tan flacuchentos, tan un poco caricaturescos del anterior. Pero ahí vemos que incluso visualmente tenemos claro que hay un recorrido de 70 y tantos años de Papelucho. Entonces, teniendo claro un poco cuánto pesa Papelucho, cuál es el recorrido que ha tenido Papelucho y por qué se interesan otros públicos en conocer esta obra tan nuestra, les quiero mostrar un par de ejemplos que yo lo he revisado varias veces en clase con los alumnos y que dan cuenta de cuán chileno es Papelucho. Porque la dificultad de traducir Papelucho o cualquier obra literaria muchas veces no está en el lenguaje, sino que está en la cultura que es su contexto, la cultura de la cual nace. Porque mucha gente que vio la invitación de hoy día o que lo supo, decía, ay sí, qué difícil traducir Papelucho porque es para niños, primer error. Segundo, ¿cómo dice Chorifly? Si ese no es el principal problema. Primero, no es una obra para niños, se lee desde niños, pero reciente. Y en segundo lugar, quizás Chorifly puede ser una palabra que se inserta ahí y que le da por sabor local, o que puede ser un juego vocal para el niño que lo lee en otro idioma. Al modo de ver de tantas veces que lo hemos visto en clase, lo más difícil son cosas culturales y yo les voy a mostrar dos. Miren este ejemplo. Y la Domitila me dijo que se lo había comido. Si ustedes ven qué piensa un lector chileno cuando lee esa frase, ven un nombre y yo cito aquí las cosas que me han dicho los alumnos en clase. Domitila. Inmediatamente un chileno entiende que es una mujer de campo, del centro al sur, que tiene raíz popular. Últimamente me han dicho que tiene sus años, porque ya en el campo no se llama Domitila, se puede llamar Jennifer, pero no Domitila. Así que Domitila ahora es percibida de mayor edad que hace 60 años. Después me dicen, esta mujer realiza tareas manuales. Hoy en día podría ser artesana, pero no la ven en otro tipo de actividad intelectual. La ven una mujer de manos en la mano. Todo eso le resuena a una persona chilena que lee Papelucho. ¿Qué pasará en otro idioma? Faltaría por ver, pero hay un consenso ya casi universalmente que los nombres propios no se traducen. Hansel y Gretel se llaman así, el Quijote se llama así, aunque en inglés hay que ponerle X. Pero Domitila en castellano resuena de esa manera, en nuestro castellano de Chile. Problema de traducción. Después nosotros decimos, y la Domitila. Nos decimos, y Domitila. Porque un niño que dijera, y Domitila, sería tremendamente, no sé, un idioma que no es propio, no sería niño. Segundo rasgo, que es estar ahí cantando la cultura chilena. Y tercer rasgo es el trabajo de Domitila. Domitila se desempeña en el servicio doméstico, ahora es la nana de la casa, un personaje difícil de clasificar en otras culturas. Entonces, en esta frase tan simple, que el idioma no es difícil de traducir, la traducción editada en inglés dice, and Domitila told me that she'd eaten it. No hay ningún problema en traducir, pero la recepción de eso es difícil. Y el segundo ejemplo es este, que fue el que revisamos con Irene y me pidió que lo trajera hoy día.
Dice, las estrellas de mar, está hablando Papelucho, no sé si estarán muertas, pero las jaibitas me las dio un pescador vivitas. ¿Qué tiene de chileno eso? El doble diminutivo. El primer diminutivo, jaibita, aparte de que son pequeñas, es de cariño. Papelucho se está refiriendo a las jaibas con cariño. Eso subyace en el entendimiento que nosotros tenemos acá en Chile. El segundo diminutivo, vivitas, es que están vivas, pero como me señalaron también los alumnos en alguna ocasión, es que están muy frescas. Eso es difícil de reproducir. Las palabras viva y jaiba tienen equivalente en inglés, pero la construcción de la frase con ese doble diminutivo y todo lo que se subentiende en ese doble diminutivo que es tan propiamente chileno es difícil de verse en otro idioma. Entonces, cerrando un poco este primer planteamiento, es eso de lo que hablamos al traducir Papelucho. Es una obra importante para la literatura chilena, que ya está sumándose a la literatura universal, que nos representa, nos podemos reconocer en ella, y que ilustra un personaje de carne y hueso reconocible y que es escaso en el panorama literario chileno. Mi acercamiento a Papelucho desde la investigación en la literatura infantil, en especial de las series infantiles, ha sido determinado por Celia, de Elena Fortún, que publicó 7 títulos sobre una niña que vemos ahí arriba a la derecha, a partir del 1929. Luego, en segundo lugar, cronológicamente, está Papelucho de Marcela Paz, que se publica a partir de 1947 en 12 títulos. También es un niño de 8 años. Luego también tenemos abajo a la derecha Le Petit Nicolas de Goscinny, que se publica a partir de 1960 en 5 títulos. También es un niño que tiene más o menos 8 años. Y finalmente Manolito Gafotas del Elvira Lindo, muy famoso en España, que es el niño ahí a la izquierda, que se publican a partir de 1994 7 títulos. También es un personaje de aproximadamente 8 años. Todos son contados en primera persona. Dentro de esta investigación he llegado a definiciones de lo que es el género de la serie de literatura infantil, que normalmente consta de un conjunto de 5 a 12 libros de una sola autora, con seudónimo, a veces con el mismo protagonista. Luego hay una figura principal en todos esos libros, que son de 8 años, ostenta cierto desarrollo en un ambiente familiar, de amistades y relaciones sociales, escuela, hermanos, etc. Y luego también se destacan esas series por el lenguaje utilizado en primera persona, que es sencillo en cuanto a la estructura oracional y tipos textuales. Diálogo, carta, diario son los textos textuales. Está escrito en el registro coloquial y existen normalmente regionalismos, variantes del país, expresiones, extranjerismos que surgen de los acontecimientos sociopolíticos del momento, que a veces están mal utilizados, o los niños o traspasados de su verdadero contexto hacia otro, produciendo juegos de palabras, humor o ironía. Esta es la versión de Papelucho en la cual me baso en lo siguiente. Es la editorial de 2003, creo, ¿no? De editorial sudamericana. Y este libro se estructura más o menos de esta manera, que hay dibujos, ilustraciones, y encima de cada capítulo está el día escrito como normalmente está en los diarios, ¿no? Y luego el texto. El diario de Papelucho como medio para expresarse libremente y criticar. La crítica me interesa sobre todo, lo que se me critica también a mí permanentemente. El lenguaje personal
se destaca en este libro en primera persona. Existen reproducciones de diálogos, frases cortas y de fácil comprensión, expresiones comunes y típicas, exageraciones, emocionalidad descriptiva inherente, expresiones y palabras extranjeras mal usadas, todo dentro de un registro coloquial que crea autenticidad y cercanía al lector. Los medios estilísticos contribuyen al humor y a la ironía. La temática gira en torno a conflictos y valores. La crítica a los ricos, por ejemplo, que crea el valor de solidaridad con los pobres, la crítica a los padres. El Papelucho quiere que los padres le quieren más de lo que él los quiere, es decir, más de lo que ellos lo quieren o como él lo percibe. Y también critica a los compañeros, denuncia del bullying, que es también un tema en Siria, por ejemplo. Papelucho entra en aparentes contradicciones también entre valores y moral, crea su propia moral. El éxito de Papelucho o del Erio se basa en sus valores. Tiene una constancia en su lucha por sus ideas, se destaca por distinguir firmemente entre bueno y malo, la fuerza de convicción, luego tiene inteligencia y habilidades, su sano juicio, un pensamiento lógico expresado con espontaneidad, humor y encanto, y todo esto crea identificación en el lector. Ahora vamos a abordar algunas cuestiones traductológicas generales de la literatura infantil, pero antes de todo quiero destacar los objetivos fundamentales de la traducción de libros infantiles, que son en este momento avalados por toda la investigación que se conoce en Europa y también en Sudamérica, que es sobre todo el aprendizaje intercultural de forma lúdica para fomentar la comprensión de lo ajeno, la tolerancia, el rechazo de posturas racistas, el fomento del análisis crítico y de la libertad, el sentido de la libertad, el fomento de la lectura, la comunicación, la comprensión lectora tan necesaria en estos momentos, y el fomento de la conciencia y memoria histórica para facilitar la comparación entre hechos históricos del propio país con el país ajeno. La consecuencia para la traducción es que nos tenemos que determinar un determinado encargo, y ese encargo que me he impuesto en la traducción de Papelucho es acercar la cultura chilena de forma humorística al lector infantil de habla alemana con las ayudas necesarias que ello implica. De ahí surgen las estrategias, y las estrategias determinan la localización y la temporalización, también el lenguaje y las costumbres que se mencionan. Por lo tanto, hemos decidido que Papelucho se queda en Chile, no se va a Alemania o a Austria, a algún sitio, porque en otras traducciones creo que al francés se ha traspasado Papelucho a Francia y ha cambiado buena parte, pero eso es la decisión del traductor, ¿no? Nosotros, como hemos querido acercar la cultura chilena al lector alemán, pues hemos dejado Papelucho en su país. Por lo tanto, los toponímicos, los nombres de personas y comidas se mantienen igual que la ubicación temporal. Los chilenismos no se pueden mantener, evidentemente. Por lo tanto, hemos mantenido o hemos optado por un lenguaje sin variantes dialectales, justamente para no ubicar a Papelucho en Baviera, por ejemplo. Eso sería contraproducente para el lector. Si no, hemos optado de utilizar el Hochdeutsch, que es
el estándar alemán. Nos hemos regido científicamente y según la teoría de la traducción de Christiane Nord y su esquema circular del proceso de traducción, en el cual vemos ahí arriba donde está el encargo de la traducción en el centro de este esquema, que va a partir del encargo se interpreta la obra original, se va a las estrategias y luego se va a través de las estrategias a la producción del texto, pero siempre va rodando y son círculos recurrentes que hay que repetir cada vez cuál era mi encargo, qué quiero yo realmente hacer. Bueno, las consecuencias son ayudas a través de textos adicionales. Y los textos adicionales en la obra consisten en observaciones al final del libro. No se pueden hacer notas a pie de página porque no conviene hacer notas a pie de página en un libro de literatura infantil. Pero el que quiera investigar o quiere saber más, pues puede leer las observaciones al final del libro o no. Según, son observaciones lingüísticas, históricas, culinarias, etc. Luego también en una de las obras hay un glosario mapuche alemán. Luego hay una breve biografía de la autora, expresamente en el contexto histórico chileno, y luego un mapa de Chile con los toponímicos mencionados en el texto, y un texto de la contraportada dirigido expresamente al lector germano hablante. Y la revisión de las ilustraciones también forman parte de ello. Los problemas generales de la traducción literaria lo voy a pasar un poco para llegar a los problemas específicos al traducir Papelucho. Evidentemente son chilenismos, pero no es el principal problema, y referencias culturales implícitas. Eso tenemos que verificar cada vez con el encargo. Para mí personalmente ha sido difícil distinguir a veces entre chilenismo y uso incorrecto infantil de cierta expresión o extranjerismo que crea humor, porque yo no conocía todos los chilenismos, ¿no? Y entonces, como en los libros infantiles muchas veces aparecen también palabras que están formadas por los chicos mismos o por los autores, pero de manera infantil cambian palabras, etcétera, pues por lo tanto no estaba segura en algunos casos. Luego también falsos amigos del español de España referente al español de Chile, por ejemplo el lavaplatos famoso, que creó incoherencia. Y eso porque yo conozco más el español de España, ¿no? Eso, claro, las dificultades concretas dependen de cada traductor, qué experiencia y qué conocimientos tiene. Cuestiones específicas para la traducción de Papelucho al alemán. Hay, por ejemplo, implicaciones culturales, la religión. Papelucho se mueve en el ámbito católico, como es lógico, pero en la cultura de habla alemana pues hay solamente, se puede decir, un 30% de católicos, y el resto son protestantes o no tienen confesión u otras confesiones. Por lo tanto, la oración, hay una oración ahí en Papelucho que dice: la oración tiene una indulgencia de 1000 años, que ya me dijo una chilena que indulgencia también sería un poco difícil hoy en día entender para algunos niños chilenos. Hemos rechazado una traducción ofrecida, Das Gebet hat einen Ablass von 1000 Tagen, aparte que el Tage está mal traducido años,
y hemos editado tecnicismos de la religión católica en un libro infantil de una cultura meta de población mayormente protestante, y hemos optado por das Gebet hilft, dass allen die Sünden vergeben werden, que es una frase más general que se disculpan los pecados. Los pecados, sí, gracias. Bueno, y luego implicaciones culturales y sociolingüísticas, que es, por ejemplo, el uso del usted y tú. En Chile se trata de usted al niño de la casa, mientras él trata a la nana de tú. Lo tenemos en ese ejemplo, que él dice, tú no entiendes nada, le dije. Y Domitila le contesta, entonces escríbaselo a nadie. El sie y du en alemán se utiliza al revés, ¿no? No es posible hoy en día que un padre o una empleada de hogar diga usted a un niño en Alemania. Y entonces, dado que queremos mantener en lo posible las referencias culturales, hemos traducido literalmente también el du y sie como corresponde. Como ven ahí abajo, hemos puesto sie con un asterisco que remite a las observaciones al final del libro, que están obviamente en alemán y que explican por qué aquí la Domitila le dice al niño usted. El aprendizaje intercultural, como hemos dicho, se manifiesta en la ubicación de la obra en Chile y se mantiene en el texto meta. Se mantienen nombres de lugares, personas, comidas y otros aspectos culturales como costumbres, etcétera, salvo el lenguaje con variantes chilenas. Y aquí hemos mantenido, como ya he dicho, el Hochdeutsch, ¿no? Luego la abundancia a la que ya aludió Carolina de diminutivos chilenos en consonancia con la cadencia fonética que a mí me da la impresión que crea mucha emocionalidad, y eso me encantó de los chilenos, lo tengo que decir, que suena muy rico, muy agradable y muy bueno. Y aquí hay dos frases, que una ya se ha mencionado: le damos comidita de carne y está bien gordita, las jaibitas me las dio un pescador vivitas. Ahora, en alemán no se pueden formar diminutivos en adjetivos para nada, ¿no? Eso es imposible, y entonces hemos tenido que optar por la emocionalidad y su construcción en alemán con otros medios estilísticos. Por supuesto que también los alemanes tienen emociones, aunque siempre dicen que son muy fríos, pero hemos podido de tal manera, y eso forma parte también de mi tesis doctoral, así que tengo larga experiencia en esto. Hemos optado aquí diciendo para un pescador vivitas, y hat mir ein Fischer gegeben und klar die leben. Eso es un refuerzo. Luego hubo también falsos amigos del español de España, y ahí nos ha salvado no la tecnología, sino la nana de la profesora Isabel Diegas. La Domi dio un grito y se trepó al lavaplatos y se vino abajo con unas copas que se estaban lavando, y con las copas se hizo un tajo y le salía un chorro de sangre. A mí siempre era esa frase incomprensible, porque yo digo, si están las copas en el lavaplatos, ¿cómo se corta la Domitila con esas copas? Claro, yo había interpretado lavaplatos, según lo español, como lavavajillas, ¿no? Y al final, cuando ya no daba más, le pregunté a la nana de la profesora de inglés, y dice, no, lavaplatos no es un lavavajillas, es esto, me lo enseñó la casa, ¿no? Y entonces la incoherencia aparente textual se había levantado, y pudimos
También esa es la imagen que viene después de esa escena de que se corta la Domitila y no está nada claro, por lo tanto esa imagen, esa ilustración no aporta nada a la comprensión buena del texto que antecede. Conclusiones. Según nuestros objetivos y el encargo anteriormente expuestos, hemos tenido que lidiar en la traducción del papelucho al alemán entre el intento de mantener el colorido local y temporal de la obra, por un lado, y el intento de hacerlo comprensible para el pequeño lector de habla alemana en su mundo actual, por el otro. Todo por el bien de los niños. La traducción de los chilenismos y demás depende totalmente de la intención propuesta en el encargo y de las estrategias resultantes. Y con Papelucho agradecemos su atención. Para mí, Papelucho es un tema como un poco milagroso, así que un niño pase 65 años siendo el bestseller de la literatura infantil aquí en Chile, es como súper misterioso, porque uno dice, han pasado, o sea, cuando Papelucho partió no existían ni siquiera así, los computadores no estaban en la mente de Dios, yo creo todavía, pero no existía la tele, no existía ninguna de esas cosas, y sin embargo hoy día los niños bombardeados por toda esa tecnología siguen leyendo Papelucho. Y yo lo que pienso de eso es que los niños, por más estímulos externos que tengan, siguen siendo iguales por dentro. Los niños de hace 65 años tenían sus soledades, tenían sus penas, tenían sus críticas, y hoy día son como las mismas. Y yo pienso que Papelucho lo que ha hecho es lograr que esos niños se reconozcan y aprendan también a decirse un poco, a expresar lo que les pasa, lo que sienten, lo que no les gusta. Y yo creo que eso es lo que ha ido sucediendo, que el niño no ha cambiado, que el niño sigue siendo un niño transparente, necesitado de cariño, que tiene muy cáusticas críticas hacia los adultos. Y bueno, eso yo creo que lo mantiene tan vivo, ¿no? Porque a mí me impresiona, como decía la Carolina, que hay mucho movimiento con Papelucho. Posiblemente uno no lo ve tanto, pero en lo que yo hago, en lo que yo he hecho todos estos años, todos los días, y hay mucha cosa que hacer, mucha demanda de gente que está haciendo algo y que quiere información, o que necesita una foto, o que necesita no sé qué, unas preguntas, la página web, que todo el tiempo están los niños escribiendo, ¿cómo se llama? Títulos de distintas cosas, tesis, y mucho proyecto editorial también, muchos de los cuales no llegan a término. Y en cuanto a las traducciones, que es lo que estamos viendo ahora en este momento, Papelucho está traducido al francés, al japonés, al griego, al ruso, del cual nosotros no conocemos el libro, pero sí sabemos que estaba. Hay propuestas para tailandés, está traducido varios títulos al italiano, al inglés. Solo en Chile se ha traducido al inglés, cosa increíble. Y bueno, al checo, su pregunta. Al checo. Al checo también, sí, hay una niña que hizo un estudio sobre Papelucho y que lo tradujo al checo. ¿Qué más? Parece que eso es todo. Bueno, y al alemán. Al alemán. Y una de las cosas lindas también, al braille, ¿no? Que es otro idioma. Yo les voy a contar acerca de este sistema braille, que es un sistema de comunicación. Es un sistema súper antiguo, pero bien antiguo. Es del año 1824, así que 10 años más o menos, ¿cierto? Ya en el 2024 va a cumplir 200 años, para que ustedes vean qué antiguo es.
Es un sistema que se creó en Francia, en Europa, y después se fue difundiendo a todo el mundo hasta el día de hoy. Es un sistema que a nosotros nos permite leer y escribir. Una persona puede llegar a leer y a escribir a la misma velocidad que lo hace una persona que ve. Eso sí, por supuesto, con mucho trabajo, con mucho ejercicio y con la formación, ¿cierto?, que le dan sus profesores adecuadamente. Pero se puede llegar a leer y a escribir tan rápido como lo hace una persona que ve. El sistema braille es muy importante para nosotros. Es muy importante porque nos va a permitir, ¿cierto?, saber redactar, saber manejar bien la ortografía, ¿cierto?, que muchas veces en los colegios a veces se deja un poquito de usar, ¿cierto?, y se da mucho la importancia que los niños graben, ¿cierto?, pero eso no es la verdad muy bueno, porque lo principal es que el niño pueda leer y escribir, así como las personas que ven también lo hacen con su lápiz, ¿cierto?, o con su computador. Nosotros también es bueno que nosotros también podamos leer y escribir, porque eso nos permite estar a las mismas condiciones. Ahora, eso era como a modo, ¿cierto?, de introducción. Ahora les voy a contar, ¿cierto?, lo que aparece acá en el Power, ¿cierto?, que aparecen unas características. Dice que este sistema, perdón, voy a mostrarles que yo aquí tengo un torpedo. Como yo no puedo ver el Power, yo me traje lo mismo aquí en mi hojita para que ustedes la puedan... Si yo la muestro para que la vean, ¿ya? Entonces, dice aquí que este sistema de comunicación posee las siguientes características. La primera dice que está compuesto por 6 puntos en relieves dispuestos en 2 columnas, ¿cierto? Ahí aparecen los puntos que son el 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. Cada punto, ¿cierto?, tiene una ubicación, por lo tanto esa ubicación es como el nombre de cada punto. Dentro de esos 6 puntos nosotros vamos a realizar todas las letras del alfabeto, ¿ya? El segundo punto dice que es utilizado a nivel mundial. Quiere decir, ¿cierto?, que nosotros podemos escribir en cualquier idioma. Yo puedo escribir en braille en inglés, en español, ¿cierto?, en francés, en alemán o en cualquier otro idioma, al menos en idiomas occidentales. Entonces, este sistema es fundamental, ¿ya? Nos ha permitido integrarnos a través de todo el mundo. Nosotros podemos escribirnos cartas con alguna persona de otro país y la podemos entender perfectamente, porque es un sistema estándar, ¿ya? Ahora, otra cosa, el punto 3 dice que permite realizar, ¿cierto?, permite leer y escribir las letras del alfabeto, los números, los signos de puntuación, los signos matemáticos y las notas musicales, entre otros, entre muchos otros, ¿ya? Se pueden hacer, pero las cosas que a ustedes más se les ocurren, la raíz cuadrada, los signos matemáticos, podemos hacer fracciones, ecuaciones, todas esas cosas que ya son mucho más técnicas, también se pueden hacer. Incluso existe un braille ya tecnológico, braille informático, científico, se puede hacer física, química, lo que ustedes quieran. Para que ustedes vayan viendo que con estos simples 6 puntitos nosotros podemos hacer maravillas. Es un sistema bien bonito, muy interesante, muy fácil de aprender. Una persona que ve lo puede aprender aproximadamente en unas 5 o 6 clases, más o menos, por lo menos lo básico, y una persona sí que no ve tiene que ya desarrollar el tacto y aprenderlo en un mayor periodo, ¿cierto? Bueno, el proyecto que hicimos nosotros, en este caso gracias a la señora Paula Claro, que nos dio la autorización, porque lamentablemente en Chile cada vez que se haga un libro debemos tener el derecho de autor. Hicimos la colección Papelucho en Sistema Braille. Este proyecto fue financiado a través del CENADI, que es un organismo en la cual una vez al año destina fondos para todo lo que es proyecto para discapacidad, y el objetivo justamente era difundir a este personaje tan particular chileno, en la cual está dividido en 12 cuentos. Y la idea era fomentar la lectura en los niños y el sistema braille. Específicamente nosotros nos basamos en niños de enseñanza básica de 3º a 8º básico. Ahora, ¿por qué de 3º a 8º? Porque este libro está impreso por ambos lados de la hoja. Yo les voy a pasar acá un libro para que ustedes lo vean. Está impreso por ambos lados de la hoja, y ellos desde 3º básico ya tienen esa habilidad.
ellos en primer y segundo básico comienzan solamente a leer por un lado de la hoja, e inclusive con interlínea, con líneas saltadas, claro, para que el dedito no se le junte una letra con otra, que es como visualmente a uno le escriben la letra muy juntita, para ellos con lo mismo. Entonces tienen que correr el dedito y abajito tiene que haber la línea en blanco y después otra letra. Este es papelucho, en braille es texto, Engorda. es el tomo 1 y el tomo 2. Entonces, por lo general, papelucho que aproximadamente tiene un promedio de 100 páginas, en braille ocupa alrededor de 200 páginas. Normalmente el braille ocupa el triple. Normalmente ocupa el triple, pero en este caso, como papelucho tiene muchas imágenes, eso redujo y no salió, porque si no podría a lo mejor haber salido 3 tomos. Normalmente es así. Además de la hoja, el proyecto que nosotros hicimos fue en braille y en tinta. ¿Por qué? Porque la idea es que los profesores videntes o los papás videntes, porque también existen papás videntes, puedan leer en conjunto con el niño. Entonces ustedes ven el texto que está aquí en tinta, aquí está en braille. La misma línea, lo mismo que dice en la tercera línea, lo dice acá en la tercera línea. Es exacto, Es exactamente lo mismo. Esto está en relieve. Ahí les voy a distribuir también eso, para distribuir, para que puedan tocar y ver la característica del dibujo. Igual ellos necesitan un poco de asesoría con respecto al dibujo. Explicarle bien, mira, esta Claudia, que fue la que dio como el visto bueno aquí de las láminas, explicarle el pelo, el aparato ahí todo, el dibujo, el ojo y la oreja grande, y eso tan grande que había ahí son las orejas. Entonces eso le hace un poco también formarse la imagen del papelucho. Este proyecto tuvo varias etapas, y la primera fue la transcripción. Claudia, ¿va a explicar? Ya, espérate. Pero primero me voy a colgar de algo que tú dijiste para explicarles una cosa. Lo que pasa es que, por lo que les explica mi compañera, el problema que nosotros tenemos a veces para interpretar los dibujos es porque muchos de nosotros hemos sido personas ciegas desde chiquititas. Por lo tanto, nosotros no tenemos la imagen formada de los dibujos. Si nosotros, no sé, por ejemplo, si tú a mí me hablas de un perro, yo me imagino un perro en concreto, pero me cuesta a mí imaginar un perro dibujado. ¿Ya? Un ejemplo bien concreto. Si tú me hablas a mí de una mesa, yo conozco una mesa, yo he tocado una mesa y yo así la imagino. Me imagino una mesa con textura, como madera, con 4 patas. ¿Ah? Pero yo me cuesta imaginarme a mí una mesa dibujada, un león dibujado, un puma dibujado. Eso a los niños que hemos sido ciegos desde pequeños nos cuesta mucho. Por lo tanto, eso siempre vamos a necesitar del apoyo de alguien que vea y nos vaya diciendo, mira, estas son estas, por ejemplo, si es un animal, estas son las patas, esta es la cola. Entonces, de ahí tú ya formas la imagen del animal como dibujo, o del ser o de la cosa como dibujo. ¿Ya? Bueno, ahora voy a lo que me corresponde de ver cómo se hizo este proyecto. Este proyecto tuvo varias etapas, ¿ya? Tuvo hartas etapas que son en la transcripción, vamos a ver, la transcripción de papelucho al sistema braille. Dice, etapa de transcripción de texto. En la transcripción de texto nosotros tuvimos que transformar este texto en varias etapas, ¿ya? Y ahí se las voy ahora a contar. En la primera etapa dice traspaso de archivos PDF, que son los archivos originales que nos llegan a nosotros de la editorial, a Word, ¿cierto? Es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Después viene la segunda etapa, que es traspaso de archivos de Word, ¿cierto?, a RTF, a formato RTF, que es una variante del mismo Microsoft Word, ¿cierto? Después nosotros, para ya empezar a diagramar el texto, nosotros tuvimos que abrir ese archivo con un programa que usamos que se llama Quick Braille. Este programa transforma o convierte el texto de Word a Braille, ¿ya? Y aquí nosotros hicimos el proceso de diagramación de los textos, utilizando, ¿cierto?, aquí dice el programa Quick Braille.
Esta diagramación, nosotros tenemos que, por ejemplo, centrar los títulos, fijarnos que las fechas, por ejemplo, queden todas al margen, en el caso de Papelucho, como es un diario de vida, que queden con una línea en blanco de la fecha anterior, ¿cierto? Que queden los párrafos a lo mejor saltados con una línea, sobre todo cuando son para niños, para que no queden muy juntos, ¿ya? Que todos los párrafos empiecen con una sangría, y ir viendo también en cada hoja qué va a ir puesto, ¿cierto? Que el texto va a ir ubicado en cada hoja. Todo eso implica el proceso de diagramación, y uno lo tiene que ir haciendo en el programa página por página. Afortunadamente el programa Quick Braille es un programa muy fácil de usar para una persona que no ve, porque es muy compatible con el programa lector de pantalla JAWS, que es el que nosotros usamos. Por lo tanto, yo misma podía trabajar en esa labor, y eso nos facilitaba mucho las cosas. Ahora viene el punto 4, que dice impresión braille de una muestra para su corrección. Ya que lo diagramamos, nosotros vamos a una impresora que tenemos, una impresora grande, imprimimos el texto, y después yo misma me tuve que dar el trabajo de leer todo Papelucho. Pero la verdad no fue ningún sacrificio, porque me morí de la risa, lo disfruté como nunca. Yo había leído alguna vez algunos papeluchos que mi hermana me leía cuando éramos chicas, que cuando mi papá una vez vino a trabajar a Santiago nos compró unos papeluchos y leíamos con mi hermana, y después de ahí no lo había vuelto a leer, así que volví a ser niña leyendo, y disfruté de todas estas aventuras de papelucho feliz, ¿ya? Después viene el quinto punto, que es traspaso del archivo Braille, ¿cierto?, a Word. Nosotros ya tenemos el archivo diagramado y lo pasamos a Word para que quede en tinta, que es lo que mi compañera les mostraba, para que quede una perfecta equivalencia entre el Braille y la tinta, ¿ya? Transformamos ese archivo, y ahí, al pasar de Braille a tinta, es todo un trabajo que uno tiene que volver a hacer, porque, por ejemplo, hay que cambiar los signos de exclamación, quedan como otro signo, los signos de interrogación, todas las letras mayúsculas quedan distintas, y los números también. Así que es un trabajo bien de chino. Es un trabajo bien de chino que nos demoramos harto, pero ya tenemos ya también la práctica, así que vamos reemplazando, y es más o menos como reemplazar, buscar y copiar, ¿cierto? Así que ahí lo vamos haciendo. Ya uno va desarrollando ciertas destrezas también. Al principio nos mandamos unas buenas embarradas cuando empezamos a trabajar hace varios años en esto, porque reemplazábamos cosas que no teníamos a veces que hacer, pero ahora ya tenemos harta experiencia, así que lo hacemos más rápido. El punto 6 dice impresión braille, ya dice, y tinta, de las 80 copias que nosotros requeríamos, ¿ya? En la impresora, que es una impresora industrial, fuimos imprimiendo todas las copias que nosotros requeríamos, que en este caso eran 80, porque ya teníamos el texto listo, lo teníamos diagramado y corregido listo para su impresión, ¿ya? Y ahí ahora, ¿cierto? Hay una foto, me parece, en el PowerPoint, de un texto en braille, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de las etapas ahora, pero de las láminas, cómo se hicieron las láminas, y eso mi compañera se los va a comentar. Sí, quería comentarles en el papel, si ustedes ven la impresión, para entregarles unos alfabetos, ¿sí?, en braille. El tipo de papel es un papel especial. Normalmente el papel de fotocopia es de 70 gramos, este papel es de 140 gramos. Ese es el grosor que tiene que tener el papel para que los puntos que están en el relieve, que tienen un tamaño estándar de diferencia entre un punto y otro, y en el relieve, para que no se aplasten con facilidad. Por eso también hay que tener mucho cuidado, y por lo general no deben apilarse, sino que ellos van siempre así como paraditos, porque los puntos tienen mucha facilidad de aplastarse, y eliminas un punto y la letra, y no sabes qué letra es, eliminas un punto. Bueno, ahora voy a comentarles lo de las láminas que les mostraba, que también hay varias láminas que están ahí para ustedes. Primero que nada, lo más importante es el diseñador. En este caso, como les comentaba yo, en la biblioteca solamente tenemos 9 funcionarios, por lo tanto, la mayor parte del trabajo, nuestro apoyo, son voluntariados. Y entre el voluntariado, aproximadamente 10 personas nos apoyan en todo lo que es el trabajo que más posible.
y entre ellos hay un diseñador. Ese diseñador, con las características que nosotros le explicamos del dibujo, en la cual debe ser con los contornos, lo que le explicaba, solamente los contornos, las líneas, con un grosor específico, porque esto después es pasado por una máquina, que todas estas líneas están en relieve, ¿ah? Sin ninguna otra característica, signo, lo específico, ceja, ojo, nariz, boca, y la expresión de la boca, súper importante. Las caritas felices, de pena, de tristeza, eso ellos lo saben identificar muy bien. Estas láminas son impresas en un papel especial que se llama microcapsulado. Este papel no existe en Chile, tenemos que importarlo a Estados Unidos, por lo tanto tiene un costo relativamente alto. Este dibujo, una vez que el diseñador lo realizó en PDF, es impreso en una impresora convencional. ¿Ah? El papel se llama microcapsulado. Una vez que se imprime en esa impresora común y corriente, yo lo paso por otra máquina que se llama horno Fuser. Y ese horno da el relieve a las láminas que nosotros recién imprimimos. Ahí está, por ejemplo, claro, a través de calor, justamente. A través de calor, este papel microcapsulado tiene una capa de corcho. Y al pasar por esta máquina, que solamente da calor, hace que todo lo negro, todo el contorno, quede en relieve. Ahí, por ejemplo, hay dos imágenes, que está el papelucho, el principal, y está el papelucho historiador, con una bandera. Si se fijan, la bandera es súper sencilla, no está flameando, no está nada, lo más sencillo posible para que ellos capten, cuando se les pide también que identifiquen la bandera, la estrella, ¿ven? El mástil, todo muy simple, muy sencillo. La vestimenta de a lo mejor uno que otro botoncito le faltó, pero nada más, lo más sencillo posible. Después de esto, que ya tenemos la impresión que le explicaba Claudia, la impresión braille, la impresión tinta, y tenemos las láminas, viene la compaginación. Allí es donde el trabajo, por lo general, del voluntariado, que es donde tiene que preocuparse de que cada una de las hojas esté tinta braille, tinta braille, tinta braille, tinta braille, tinta braille, y así todo el día. Imagínense, son aproximadamente 200 y tantas páginas, dijimos 80, una colección de 80 y 12 libros tenía cada colección, así que tomaba su tiempo. Y en cada primer tomo, solamente por lo que les comentaba yo, por el costo de las láminas, le pusimos solamente al tomo 1 el personaje característico del libro. Y de ahí viene el anillado, que en este caso lo hicimos con mica de color y transparente. Si ustedes ven, nosotros tratamos también de utilizar texturas lisas, para que el niño también, por ejemplo el lila, está texturado, y este es liso, y así, más o menos ahí está el archivo de todo, cada uno un color distinto, porque así el niño también puede identificar, no, ¿cómo se dice? Contigo, pásame el amarillo. Interactuar. Interactuar con la mamá o con un compañero vidente, y así puede también diferenciarlos de ellos, y así también a la inclusión también estamos hablando de los niños, es súper importante que ellos se puedan sentir también parte de la lectura. Después viene todo el equipamiento tecnológico. Lo más importante son las impresoras braille, en este caso el impacto texto, y después viene el horno Fuser, que es lo que les expliqué, lo de las láminas. Esa es la impresora. La característica, somos los únicos que la tenemos, es de uso industrial, pasivo. Imprime por ambos lados, por dentro es totalmente acolchada, porque el ruido que mete, y está en una oficina totalmente aislada, porque el ruido, pero no se puede trabajar al lado de ella, tiene que estar sola. Y si ustedes ven, está apilado un montón de hojas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando el texto ya está listo, está impreso, está revisado, solamente se le dice la cantidad de copias y la impresora empieza a imprimir. Aproximadamente imprime alrededor de 10 hojas por minuto. Entonces, y la impresión, recuerden que por ambos lados de la hoja, entonces la hace también mucho más rápida. Pero puede ser por uno o por ambos. Claro. Solo le damos la orden a ella. Claro, para que lo imprima. En este caso es por ambos. Y ese es el horno. Ahí hay un dibujo, que es un dibujo que está a color,
a los ventiladores, que son los que están arriba, 3 ventiladores. Entonces la máquina pasa por un lado y sale por el otro. Y el calor de esos ventiladores hace que salga el relieve, los contornos de cada una de las láminas.